pediátrica es bastante difícil de estimar por la inespecificidad de la clínica, que lleva un escaso reconocimiento de la enfermedad, y la dificultad para llegar a un diagnóstico etiológico. Cuando vemos un paciente con tos, generalmente en edad pediátrica, ¿qué decimos? Que es un proceso viral, un virus, ¿no? Entonces, llegar al diagnóstico de tuberculosis puede llegar a ser confuso y a veces no llegamos al diagnóstico exacto. El diagnóstico en adultos es mucho más fácil. Un paciente que tiene tos más de 14 días asociado a pérdida de peso, a sudoración nocturna. En cambio, en la edad pediátrica no tiene esa misma sintomatología característica como la del adulto. Lo que sí sabemos es que comparten el mismo agente, que es el Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis es un bacilo ácido alcohol resistente, es inmóvil, es no esporulado, mide entre 0.8 a 4 micras, con un alto contenido de lípidos y responsable de varias de sus características biológicas, como por ejemplo la dificultad para ser destruido por los macrófagos. Tiene un metabolismo aeróbico estricto, su multiplicación es muy lenta, se divide cada 15 a cada 20 horas y crece en medios selectivos entre 3 a 8 semanas. Este crecimiento lento justifica su clínica inespecífica y la lenta instauración para presentar un cuadro clínico. La TBC en niños supone un 10 a un 20% de casos a nivel mundial, mientras que en España representa el 6%. La OMS pretende disminuir un 80% de la incidencia y un 90% de mortalidad por tuberculosis para el año 2030, mediante la estrategia Fin a la TBC. Si bien la pandemia por COVID amenaza con revertir estos progresos y impedir en cierta forma alcanzar este objetivo hasta hace 2 o 1 año. Según etapas de vida, en el sistema de información general de tuberculosis, vemos que mediante las edades de adulto mayor, adulto joven, adolescente y niño, por ejemplo, en TBC en etapas, en el año 2018 vemos que el adulto es el que predomina, seguido del joven. En el 2019 vemos el adulto que sigue el joven, luego seguimos con el adulto mayor, luego con el adolescente y luego con el niño. En el año 2020-2021 igual, el adulto, el joven, el adulto mayor, el adolescente y el niño. Entonces, en edad pediátrica, TBC es común, no, lo vemos más en adultos. Según la localización, sabemos que la forma más frecuente es la presentación pulmonar. Las extrapulmonares son menos frecuentes y sin llegar a especificar con mucho menos frecuencia. Las pulmonares siempre suelen año tras año ser la más común. En el año 2020 hubo una disminución de casos porque, bueno, estuvimos encerrados, ¿no? Y tampoco había gran detección de la misma. El riesgo de progresión tras primo-infección tuberculosa en la historia natural y de las formas graves en función de la edad, si el paciente tiene menos de 1 año, que pueda desarrollar sin enfermedad un 50%, que desarrolle la enfermedad un 30 a un 40%, que haga TBC miliar o meningitis, que es las formas complicadas, se da un 10 a un 20%. Entre el 1 al 2 años, 75-80% no hacen la enfermedad ante una primo-infección. La enfermedad hacen un 10 a un 20% y un 2 a un 3% puede hacer TB miliar. De 2 a 5 años hasta los 10 años, en un 95-98% no hacen la enfermedad con una primo-infección. En 5 al 2% sí hacen la enfermedad y la complicada en menos de 0.5%. En la edad adulta,
La persona que tiene riesgo de progresión tras una prima infección se da un 80 a un 90%. Para enfermedad de un 20 o un 10% y TB miliar 0.5%. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo de que el paciente tras una prima infección tuberculosa pueda hacer la enfermedad, vemos que a menos de un año pueden hacer la enfermedad, pero luego es menos probable. Y en quienes sí podríamos hablar de que puede hacer una infección con mucha más frecuencia, en los PBBS, que son las personas viviendo con el virus del SIDA, que se dan un 40 a 50%. Los adultos inmunocompetentes, un 10% en toda la vida y un 5% en los primeros 2 años. De un 5 a un 14 años, de 5 a 14 años, 15%, de 1 a 5 años un 24%, pero ojo, hay que tener en cuenta que el menor de 1 año, el menor de 2 años tiene mayor riesgo mediante los 3 primeros meses luego de la infección de desarrollar la enfermedad. ¿Cuál es la fisiopatología? La inmunidad innata y adaptativa, sobre todo la inmunidad celular, son esenciales para contener la infección, lo que ocurre en la mayoría de los sujetos. Por eso es que no se desarrolla la enfermedad en muchos casos. Mycobacterium tuberculosis es un patógeno intracelular y por tanto la inmunidad celular tiene un papel fundamental en la contención de la infección. Por ello, los niños con alteración de esta inmunidad tienen un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad. Tras la exposición a un sujeto bacilífero, estamos en un lugar cerrado, paciente que alguien de uno de ustedes esté bacilífero y esté tosiendo, se estima que solo el 30% de las personas expuestas, de aquí 30% pueden llegar a infectarse y de estas el 90% van a controlar la infección. Se desconocen las razones por las cuales la gran mayoría de expuestos no se llegan a infectar. Al toser o estornudar, las gotas cargadas de bacilo se dispersan en el aire, quedando suspendidas durante horas. Si bien son las más pequeñas, las que tienen menos de 5 micras o menos de 10 bacilos, las que van a tener mayor capacidad infectiva. Entonces, si yo tengo una exposición al Mycobacterium tuberculosis, yo puedo eliminar la infección mediante mi inmunidad innata o adaptativa, puedo tener mi infección latente o puedo tener mi infección activa. Y con ello puedo llevar a un control granulomatosa de la infección y yo tengo que llevar un control continuo o puede llevarse una reactivación, es decir, una enfermedad postprimaria. Ahora, ¿cuál es la clasificación? En la clasificación de situación de riesgo encontramos 3. La exposición a tuberculosis sin infección, la infección tuberculosa latente y la enfermedad tuberculosa. En la exposición a tuberculosis sin infección se ha dado el contacto en los primeros 3 meses con un enfermo de TB. La prueba de tuberculina y el examen de IGRA son negativos. Hay ausencia de clínica compatible y la radiografía es normal. En una infección tuberculosa latente, la prueba de tuberculina y de IGRA es positivo, es asintomático con radiografía normal, no se documenta la existencia de un contacto y antes de confirmar que es infección tuberculosa latente, es obligado que se descarte la enfermedad y realizar una radiografía de tórax. En la enfermedad tuberculosa, el diagnóstico de certeza lo da el cultivo o el PCR positivo para Mycobacterium y el diagnóstico de sospecha es la clínica compatible, los hallazgos sugestivos de la radiografía o los exámenes de, por ejemplo, el Becker-Sputum. En niños es difícil obtener los cultivos y se realiza generalmente con un diagnóstico de sospecha. ¿Por qué? Porque el niño no llega a expectorar, no saca este esputo. Se puede hacer con una sonda.
La prueba de tuberculina suele ser positiva, aunque en formas iniciales o diseminadas puede llegar a ser negativa. En caso de sospecha clínica debemos de tratar siempre, a pesar que la prueba de tuberculina o el IGRA incluso estén negativos. ¿Cuál es la diferencia entre niños y adultos? Hay un diferente comportamiento epidemiológico, hay una diferente presentación clínica y hay diferentes métodos para el diagnóstico. En el niño, la rentabilidad de las pruebas microbiológicas es menor. ¿Por qué? Por su naturaleza pausivacilar. La prueba de tuberculina y la radiografía siguen siendo básicas en el diagnóstico del niño. Las pruebas IGRA aportan especificidad. El PCR en secreciones respiratorias o jugos gástricos incrementa la sensibilidad para la vaciloscopía y aporta rapidez, permitiendo la detección de resistencias a los medicamentos. Eso de forma general. Ahora, en nuestro país existe una norma técnica de salud para la atención a personas infectadas con TBC, en el cual la detección de los casos infantiles se basa en estudios de contacto de un caso índice. Es decir, un niño que llega con sospecha de TB siempre tuvo que haber un caso índice. Se busca en la familia quién fue el contagio. Se debe priorizar en niños que pertenezcan a grupos de alto riesgo. Contactos de TB positivo, contactos TB MDR, que es multidrogo resistente, en menores de 5 años, en pacientes con VIH y con desnutrición severa. Se sustenta en la evaluación clínica, el antecedente epidemiológico, el estudio inmunológico, el estudio bacteriológico y otros resultados de exámenes auxiliares. La evaluación para el diagnóstico de TBC infantil debe incluir los síntomas que ha tenido, si hay TB activa, el examen físico buscando adenopatías, buscando deformidad a nivel de la columna, le saco el PPD. Se considera positivo si el PPD es mayor de 5 milímetros en niños con desnutrición o hijos de madres con TB o infección por el VIH u otras inmunodeficiencias. Es decir, en pocas palabras, el paciente inmunodeprimido. Y es positivo cuando es mayor de 10 en el resto de niños. En niños con sintomatología respiratoria o que tengan una lesión en la radiografía, se deben tomar 2 pruebas de esputo o aspirado gástrico para la vaciloscopía y para el cultivo. La radiografía se toma de forma frontal y de forma lateral. El diagnóstico de un caso de TB pulmonar infantil sin confirmación bacteriológica será realizado por el médico pediatra o por el médico consultor y debe sustentarse en por lo menos 3 de los siguientes criterios. Contacto con alguna persona que haya tenido TB en los últimos 12 meses, evaluación clínica sugestiva para TB, PPD positivo o radiografía sugerente para TBC. ¿Por qué es difícil hallar el diagnóstico de TBC infantil? Porque hay poca confirmación bacteriológica, las manifestaciones clínicas son inespecíficas. Paciente con tos, proceso viral, asma, ¿no? Puede tener rinitis, puede tener sinusitis, puede tener múltiples patologías. Las manifestaciones son inespecíficas, no son características como del adulto y la imagen radiológica es inespecífica, no nos ayuda mucho. Existen ciertos puntajes a nivel de nuestro país en el cual tiene alta sensibilidad pero baja especificidad y uno de ellos es la clasificación de Stigen y Toledo que fue dada en el año 1979. Estos criterios tuvieron ciertos estudios, como por ejemplo, en el año 1985 por Rodríguez, en el cual me da la sensibilidad del 66% para estos criterios. En la revista peruana de pediatría en el año 2005, Ángela Castillo Vilela me da sensibilidad del 70.8%, pero con una especificidad bastante amplia, que va de 1 al 50% para estos criterios. ¿Y qué son estos criterios? Sirven de guía
familia para poder yo detectar si me da el diagnóstico de TB. Se debe tener en cuenta que en los niños muy pequeños es un poco difícil valorar este puntaje. ¿Y cuáles son el criterio? Memorizamos. Punto a tomar en cuenta. El bacilo de Koch, cuando yo lo hallo, tiene 7 puntos. El granuloma específico tiene 4 puntos. PPD positivo, 3 puntos. Antecedente contacto, 2 puntos. Cuadro clínico sugestivo, 2 puntos. Radiografía sugestiva, 2 puntos. Si yo tengo 2 puntos, no es. 3 a 4 puntos, posiblemente amerito una segunda evaluación. 5 a 6 puntos, diagnóstico factible, inicio de tratamiento. 7 a más puntos, certeza, inicio de tratamiento. Punto extra, caso clínico, ustedes inician o no inician tratamiento. Otra forma de valorar son los parámetros. Este es el bacteriológico, que es el hallazgo del micobacterio. Anatomopatológico es el granuloma, inmunológico es el PPD, radiológico, clínico, epidemiológico, no hay mayor explicación, ¿cierto? La misma puntuación cuando iniciamos tratamiento, cuando hay más de 5 puntos. Empezamos. Antecedentes epidemiológicos. Es aquel que tiene contacto de pacientes menores de 14 años con pacientes bacilíferos. Hay que descartar TB en niño contacto con un caso bacilífero y siempre hay que investigar dónde fue el caso índice del niño diagnosticado con TB. Se deberá investigar el antecedente epidemiológico en todo paciente que acuda a la consulta con la finalidad de identificar precozmente los contactos. Detrás de un niño con TB hay un adulto con TB. En todo adulto con TB positivo, con BK positivo, debe de investigarse si tiene niños en su familia. Hay que interrogar sobre la presencia de TB en la familia en los últimos 2 años. Investigar si el niño contacto de un paciente BK positivo ha recibido terapia como profilaxis con isoniazida. La parte clínica que evalúo, busco que no tenga tos, fiebre, pérdida de peso, tos crónica. A nivel extrapulmonar busco adenopatías que pueden ser cervicales, pueden ser suboccipitales, pueden ser axilares o pueden ser inguinales. La manifestación extrapulmonar, como les mencionaba, son todos ellos signos meningios en busca de meningitis tuberculosa, distensión abdominal en TB intestinal, derrame pleural en TB pleural, adenopatías que podemos buscar también en pacientes que puedan tener TBC. Clínicos, en el niño la tos no es el único síntoma de enfermedad de tuberculosa, presentando muchas veces síntomas inespecíficos, ¿no? Como disminución del apetito, pérdida de peso, sudoración nocturna. Debido al alto riesgo que lleva la infección meningia, se deberá interrogar si es que el paciente está irritable, con somnolencia o con cambio de actitud. Siendo el compromiso ganglional una manifestación frecuente, no olvidemos evaluar las adenopatías o las búsquedas. Además, se consideran las diarreas y la distensión abdominal inexplicable, la hematuria y las deformidades de la columna vertebral como signos de probable TBC. Aquí, por ejemplo, tenemos ganglios. ¿Qué adenopatías es? Cervicales, ¿no? Y si yo veo un paciente con ganglio, así, en un niño, ¿qué pienso? No, papeles acá, parotiditis. Acá abajo, una de las enfermedades frecuentes es enfermedad de arañazo de gato. Un diagnóstico diferencial debe ser ganglionar. En imágenes o radiológico es menos frecuente decapitación. En la TB intratorácico puede haber adenopatías ciliares o mediastínicas, imágenes por compresión, condensación, ¿no? En niños no se suele ser tan característico. Hay un elevado porcentaje que está con una radiografía normal.
La radiografía permite evidenciar la presencia, extensión y localización de la lesión pulmonar. El criterio radiológico es importante en los casos de TB miliar y complejo primario. Las formas clínicas de TB extrapulmonar pueden cursar incluso con radiografía normal. En la parte microbiológica hay que tomar en cuenta que los niños es pausibasilar con escasa expectoración. Aún así se deben de hacer todos los esfuerzos necesarios para obtener la muestra. ¿Cómo le podemos hacer? Un lavado gástrico, inducción de esputo o en pacientes mayores de 4 años que ya expectoran. Microbiológico, que incluye baciloscopía, el cultivo medio sólido y medio líquido, las pruebas de sensibilidad cuando esté indicado. En las terapias diagnósticas no microbiológicas tenemos dos, la prueba de Haga y el anátomo patológico. El anátomo patológico se recomienda la biopsia y las muestras deben ser procesadas para beca, cultivo y el estudio anátomo patológico. El ADA o la adenosina desaminasa es eficaz en el diagnóstico de TB serosa y la determinación se da mediante un líquido, ¿cierto? A nivel de pleura, a nivel peritoneal o a nivel de líquido cefalorraquídeo. Cuando hacemos, por ejemplo, una punción lumbar, hacemos el cultivo, hacemos lo que es la tinción, pero no se olviden que también hacemos ADA para descarte de TB. El PPD es el derivado proteínico purificado, que permite detectar infección TB antes que la enfermedad se haga evidente clínicamente. Esta es una sustancia biológica, por lo que debe ser conservado en un envase oscuro y a temperatura de 2 a 8 grados. Un PPD mayor de 10 obliga de todas maneras a buscar enfermedad en el niño. Un PPD positivo en menores de 5 años induce infección reciente y tiene un elevado valor predictivo positivo para diagnóstico de enfermedad. Un personal previamente capacitado ingresa dosis de este PPD 0.10 milímetros en los 2/3 en la unión del tercio medio superior de la cara dorsal del antebrazo izquierdo. Se coloca el bisel en línea perpendicular con la jeringa a fin de garantizar la dosis y la vía es intradérmica, generando una pápula cutánea de 5 a 6 milímetros de diámetro. Cuando se da la lectura, se deja la sustancia y en 48 a 72 horas se lee. Se va a observar enrojecimiento y una zona indurada. Con una regla se hace la medición de la pápula y el resultado se da en milímetros. El resultado se interpreta y de acuerdo a las características se da. Inmunocompetente, más de 10 indica infección. Inmunodeprimido o inmunosuprimido, más de 5 ya indica infección. Ojo, no precisamente enfermedad. ¿Cuándo puede ser falsos positivos? En niños pequeños, en pacientes inmunodeprimidos, con desnutrición, con TB grave, con infecciones virales, con tratamiento con corticoides. Falsos positivos que haya sido colocado el BCG o que tenga infección por otras micobacterias. Ahora, en adenitis tuberculosa, el diagnóstico diferencial que también tenemos que tomar en cuenta es si es mayor de 5 años, tengo que descartar si es agudo o si tiene otros síntomas. El TBC generalmente es bilateral, afecta alterada con frecuencia en la radiografía, siempre hay un contacto, el PPD suele estar positivo y el IGRA suele estar positivo. ¿Y el tratamiento cuál es? Aunque el tratamiento varía según la localización y de la sensibilidad, generalmente se le da varios fármacos con una fase de inducción de 2 meses, con 4 fármacos y una de mantenimiento de 4 a 10 meses con 2 fármacos. En la infección tuberculosa latente es de elección la isoniazida durante 6 a 9 meses y es fundamental monitorizar la adherencia para conseguir la curación y prevenir resistencias. ¿Qué me dice la norma técnica? Todo caso con TB infantil debe recibir el tratamiento para personas adultas con ISIN VIH. Durante el tratamiento usamos las dosis. En casos de TB infantil, que son contactos de un TB resistente, hay que obtener las muestras
para vaciloscopía y para la prueba de sensibilidad hay que referir al niño en este caso el neumólogo, el infectólogo, pediatra, e iniciar tratamiento empírico de acuerdo al esquema que está recibiendo mi caso inicial o caso índice. Y reevalúo el caso de acuerdo al resultado de mi prueba de sensibilidad. ¿Y cuál es el tratamiento que se le da? De primera línea en menores de 15 años, el famoso IRPE, ¿cierto? Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, que tienen sus, ¿cómo se llama? ¿Iniciales? No es iniciales. Sí, siglas. Ya bueno, isoniazida H, rifampicina R, piracinamida Z y etambutol E. Memotecnia, IRPE. Dosis 10, 15, 35, 20 miligramos por kilo. Dosis máxima 300, 600, 1500, 1200. Esta es diaria, ¿cierto? La segunda fase 3 veces por semana. ¿Qué puedo tomar? Solo dosis y medicamentos, no dosis máxima. En mayores de 15 años, igual, el IRPE con la dosis de 5, 10, 25 y 20. Los fármacos de primera línea, ¿cuáles son? Los famosos IRPE y también entra la estreptomicina. Las siglas son estas. La dosificación en fármacos de segunda línea, tengo el grupo A, el grupo B, el grupo C. No es necesario aprender dosis, pero sí leerlo, ¿no? Levofloxacino, moxifloxacino, linezolid, betoxetilina, la cicloserina, la clofazimina, el meropenem, el clavulónico, etionamida, ¿no? Generalmente nosotros iniciamos el tratamiento, pero ya luego derivamos para ver si es que va a necesitar fármacos de segunda línea. Voluntarios. Ya, muy bien. Cintia Pereira. Yesenia tiene 6 años y vive en la comunidad El Salado, donde se han detectado un gran número de casos de tuberculosis. Vive con 2 de sus hermanos y su madre. Ninguno de los miembros de su familia tiene síntomas respiratorios, pero Yesenia tiene gripe con catarro desde ya hace varias semanas. Además, le da fiebre con sudoración por las tardes. Bianca, su vecina, también está enferma y su hermano mayor le han diagnosticado de TB. La radiografía es normal y el BK es paucivacilar. ¿Qué criterios utilizaría para hacerle el diagnóstico a Yesenia? Biológicamente sí, porque los 2 puntos sobre la escala, porque en su comunidad hay gran cantidad de casos de TB, a su vez también tiene una vecina que también está con TB y también el hermano mayor también tiene TB. Entonces, los 2 puntos. En lo que es la clínica, tiene una sintomatología que no remite gripe con catarro, pero no es específico. La radiografía es normal, así que ahí no tiene tampoco. ¿Pero qué criterios usaría? ¿Cómo se llaman los criterios? Stegen y... Muy bien, ¿ya? Entonces hablamos epidemiología, ¿cierto? ¿Qué más? Puntos. Allá. Lo que es la beca paucivacilar no tiene beca positivo, entonces ahí tampoco sería contagio, ¿no? Cero. ¿O qué se refiere con paucivacilar? Paucivacilar significa que hay pocos vacíos. No necesito puntos de 7 puntos, tampoco hay Hay epidemiología, ¿qué más hay? sintomatología. Clínica, ¿no? Sí. Entonces, la edad, 6 años. Sí. Gripe con catarro desde hace varias semanas. Vecina está enferma, contacto. Su hermano mayor tiene TB. Y el BK, si bien es paucivacilar, es positivo de todas maneras. Entonces,
¿Inicias o no inicias tratamiento? Clínica 2, antecedente 2, 4, solo tiene 4 puntos. Lo que pasa es que al ser el Beca pausi bacilar, ya estás hallando el bacilo de Koch. Sería 11 puntos, sí. Entonces inicio tratamiento. No se olviden el Stigen y Toledo, ¿ya? Los criterios. ¿Apellido cuál es?